Hola amigos, buenos días, tardes, noches, sea cual sea la hora que nos esté escuchando. Este es el episodio número 2 del podcast Uniendo Opiniones. Como parte de nuestra novatada del episodio 1, creo que nos faltó un poco presentarnos más. Yo soy Cristian González, soy contador público y ahorita estoy trabajando actualmente como auxiliar contable. Hago este podcast como hobby para ver qué tal nos va. Me gustaría compartir mi punto de vista con la gente, así como lo dije en el primer episodio, y conocer también más sobre lo que opinan las demás personas. A continuación presento a quien me vuelve a acompañar una vez más, mi primo Braulio Villarreal. ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches para nosotros, tardes, días, dependiendo para ustedes cuando lo escuchen. Y sí, nos mencionaron que faltaba presentarnos porque preguntan, ven ahí publicado con Braulio Villarreal, pero pues no saben ni quién soy ni qué hago. Tengo 24 años, casi 25. Soy casi egresado de licenciatura en Administración de Empresas y igual soy auxiliar contable, pero mira, no me voy a dedicar a eso. Nada más que el destino me llevó hacia este camino, pues uno tiene que tragar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las generaciones. Dado el tema, vamos a hacer una breve introducción. Investigamos un poco sobre esto. La definición de generaciones es el conjunto de personas nacidas en la misma época. Se habla de ellas desde los años 20. Comparten una experiencia colectiva similar. ¿Nos puedes compartir cuáles son las generaciones en las que nos vamos a enfocar el día de hoy? Sí, primero las mencionamos, luego ya las desglosamos o las desmenuzamos, como dirían la generación X, que son nuestros papis. Están los baby boomers, que es la gente que es como un poco más ya nuestros abuelos. La generación X, que viene siendo nuestros padres. La generación Y, que podremos ser nosotros o nuestros hermanos mayores. Y la generación Z, que es ¿También nosotros? Los centennials, también podemos ser nosotros. Estamos cerca como del rango de... Y pues es la raza que si tienes algún sobrino o algún primo así que tenga unos 10 años o así, pues ellos entran en los centennials. Bueno, nosotros tomamos unos datos investigamos un poco sobre el tema, como digo, y tomamos unos datos no exactos. Esto es un rango no oficial, así que nos podemos pasar por unos cuantos años, pero no son datos exactos, ¿verdad? Aclarando. Los baby boomers abarcan de lo que es el año 1946 al 1965. La generación X es de 1965 a 1980. La generación Y o los millennials son de 1980 al 2000. Y la generación Z abarca del 2000 a la fecha actual. También hay que diferenciar o notar que canales o personas que hablan de estos temas y toman en cuenta unos rangos un poco elevados. Algunos lo hacen más cerrado. Por ejemplo, en nuestro caso, que somos del 96 y 97, pues nosotros estamos al límite de 2 años de ser generación Z, o sea, centenias. O sea, también nosotros en parte estamos disfrutando de todas las cosas que identifican a esta generación, y también tenemos parte de la que nacimos, que es la Y. Sí, prácticamente crecimos estando en la cultura millennial y pues nos hemos desarrollado como una cultura de generación Z o centennial, ¿verdad? Vamos a empezar ahora sí de lleno con los baby boomers. Bueno, estas son las personas nacidas en el baby boom después de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces subió la tasa de natalidad después de dicha guerra. Esto, como dije anteriormente, esta generación abarca de 1946 a 1965. Prácticamente, como dijiste, son nuestros abuelos. Creo que es la generación... Hay una generación anterior, la verdad ahorita no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero creo que la baby boomers era la generación del respeto que la gente pedía mucho, el respeto. Los abuelos siempre era respeto a tus mayores, respeto a tus autoridades, respeto para todo. Creo que eso era una parte esencial de esta generación. Y no sé tú cuál sea tu opinión acerca de esto. Sí, era el tema que iba a tocar de los abuelos, de que nos tocaba ver de que, por ejemplo, el abuelo Jorge, cuando de repente le querías una broma y te decía, no me falta ese respeto. Sí. Entonces creo que va eso, con lo que dices es correcto, por la cuestión de que la autoridad es primero y hay que acatar órdenes y todo ese tipo de cosas.
Una manera de identificar, aparte de que es lo de nuestros abuelos o tal vez hasta bisabuelos, que es la otra generación anterior que mencionabas, pero más o menos como para ponerlo en contexto para que sepan dónde va aterrizado en la música. Toman de ejemplo los Beatles, pues va por ahí. O sea, la música que escuchaban ellos, pues eran los Beatles, Pink Floyd y todas esas bandas. Ellos disfrutaron del festival Woodstock, que fue uno de los más grandes de la historia. Y no sé si sepas de más o menos un poco de las frases o de las cosas que decían los baby boomers. Bueno, pues me acuerdo bastante de las que nos decía nuestro abuelo, de que el guateque, de canita al aire, que era lo de ser infiel. Ahorita hace rato lo platicábamos, algo así, no me acuerdo bien cuál era la explicación de ese. Lo del típico de las películas del patatús y Se petateó. ese rollo se petateó. Yo me acuerdo mucho de una que decía a mi abuelo, que era está el charco pa'l marrano. Que era como que está uno igual que el otro, que como que se juntaron y son iguales. Está el charco pa'l marrano. Yo creo que todas las generaciones tenemos unas frases, o sea, como que empezamos a hacer frases, pero siento que las de esa generación son bastantes. Es un mundo es casi un idioma, una forma de expresarte de diferentes formas, que para cada cosa tienen su expresión. Creo que es los baby boomers son como que los padres de ese tipo de frases. Hasta del albur, yo creo. Sí, también, sí, nuestro abuelo también era bien, bueno, es bien alburero. Ya todavía no se muere, ya lo estamos matando. Lo estamos matando, pero sí es muy alburero. Bueno, vamos a continuar ahora con la generación X. Ese término fue determinado por el fotógrafo Robert Capa en los años 50. También le llaman la generación perdida debido a que viene de una generación muy numerosa, como fue la Baby Boomer, y muy importante. Sí, de lo que mencionabas de Robert Capa, se basó en eso de que él retrató la caída del muro de Berlín y todo eso que estuvo ahí presente. Sí, porque esa generación prácticamente vivió... Lo vivió totalmente y ellos ya no sufrían guerra ni nada. Bueno, creo que la Guerra Fría sí les alcanzó a tocar, pero pues estaban bebés. A pesar de que Robert Capa dijo lo del nombre de la generación X, se popularizó más por una novela que salió en su tiempo, sí, con ese nombre tal cual, Generación X. Sí, esa novela salió más adelante. Y como fuerza, como que ya lo ubicaban, ¿no? Vieron la novela y dijeron, esto yo ya había escuchado este nombre. Y al momento de leer el libro o ver la novela tal cual Generación X, pues fue cuando se identificó tal cual. Sí, yo creo que por eso surgió, se popularizó de más fuerte, tuvo más fuerza el nombre. De ahí, de esta generación, prácticamente son nuestros padres. Dicen que es la generación perdida. ¿Tú consideras que realmente sea una generación perdida? Pues fíjate que perdida en el aspecto se mencionaba mucho lo de que ellos no se identificaban si eran como del 64, 67, eran personas que decían, no, yo no me identifico con esa generación X, y por eso se le mencionaba como la generación perdida y la tomaban desde antes. Creo que incluso en otras cosas que investigamos marcaban desde el 60, o sea, sí, aventaban más para atrás para poder agregar a esos incomprendidos o los que no se identificaban para agregarlos a esta generación. Sí, creo que está muy apretada con la Baby Boomers, que como mencionamos tuvo el impacto de las guerras. Entre ellas está arriba la Baby Boomers y abajo están los Millennials, que prácticamente son tema de conversación de los últimos tiempos y son siempre para debate. Así que yo creo que está entre dos generaciones muy fuertes, que a lo mejor su generación no generó tanto impacto como para no dejar de ser perdida. Exacto, no fue la generación que recibió más impacto, que sufrió muchos cambios, y digo, todo esto por cosas que estamos investigando, no crean que somos saberlo todo, ¿verdad? Todo esto lo investigamos previo a mencionarlo, y sí se mencionaba mucho eso de que a ellos les tocó todos los cambios, toda fue una transición. Le tocó todo eso, y por eso a lo mejor les dicen los perdidos o los que a lo mejor no tienen mucha identificación en la sociedad. Sí, también esta generación presentó un alto grado de rebeldía ante las tradiciones, la política, la religión, y pues demostraron unas conductas relacionadas con el matrimonio, la educación sexual y la libertad. Prácticamente
se rebeló un poco contra las ideas de los baby boomers. Y como decimos, es una transición que nos llevó hasta la época de los millennials. Y como para identificar todo esto o sea, para que lo entendamos en cuestión de años, lo que escuchaba esa generación más popularmente o en rankeado, pues era Michael Jackson, en inglés, ¿verdad? Michael Jackson, Nirvana, Aretha Franklin. Bueno, Nirvana sí, la música del grunge. Ya cuando eran gente de entre 20 y 25 años escuchaban Pearl Jam, incluso en español pues Soda Stereo, toda esa música que a nosotros no nos gusta, pero porque nos tocó escucharla gracias a esas personas que lo escucharon en su momento y nos lo recomendaron. Eso es un ejemplo perfecto sobre la brecha corta que tenemos nosotros con la entre una generación y todo. Bueno, otra cosa importante que nos pasaba a mencionar eran los medios de comunicación por los cuales se comunicaban, estas generaciones. Anteriormente, voy a regresar un poco con los baby boomers, pues prácticamente solo el correo, el teléfono y televisión en blanco y negro. Y eso fueron los inicios, creo yo, de la televisión. No recuerdo bien la época, pero a mi punto de vista y a mi entender es ese, ¿verdad? Que prácticamente era el correo, el teléfono y un poco la televisión, cierta parte de esa generación. Sí, de los baby boomers, ellos creo que incluso ya los últimos les tocó, porque creo que en los 60 fue cuando aquí en México se hizo color. Sí, pero recuerda que se vendió y hubo un pedo ahí con todo eso. Ese tema para otro y en cuestión de la tecnología que vive la generación X, pues se creó el Walkman, pero no el Walkman, sino el que era de disquete, porque aún no existía el disco. Entonces era el disquete, tú lo ponías, te ponías los audífonos. Existían los teléfonos entre comillas inalámbricos, pero tenían unas pilotas. Entonces por esa parte de la comunicación, de la tecnología, eso es de lo que ellos gozaban, era lo más alto. Sí, inclusive una parte de la generación a principios de los 80 ya les tocó el internet, y también parte de la generación, el dato no lo tengo exacto, pero sí les tocó el CD, pero ya es prácticamente al finalizar ya la generación. No lo puedes disfrutar al 100%. Sí, bueno, una generación ya es como decimos la transición, nos la pasó, por así decirlo, a la generación millennial, a la generación Y. Bueno, antes de pasar con la siguiente generación en específico, yo considero las siguientes dos generaciones estamos en un punto medio de ellas. Como lo mencionábamos antes de iniciar el podcast, creo que tenemos un poco de las dos, de ambas, y como dicen aquí en los sitios donde encontramos la información, pues prácticamente estamos en el límite de cada una. Tanto una parte como la generación millennial, como la otra parte estamos dentro de la generación Z. Yo creo que nos ha tocado disfrutar un poco de las dos y hemos salido beneficiados tanto de una como de otra. Ahora sí vamos a empezar con la generación Y o millennial. Esta abarca de 1980 al año 2000. Esta generación creció con el avance de las nuevas tecnologías prácticamente y con el internet. Comparten más características comunes entre los países. Yo creo que los millennials en general de todo el mundo comparten las mismas características debido a la globalización, debido al internet, debido a toda esta conexión que hubo en el mundo en esa generación, donde pues prácticamente estamos conectados con todos. Sí, somos afortunados, sería la palabra correcta, somos afortunados de poder disfrutar de las dos generaciones, haber nacido como que al límite, porque por ejemplo, más adelante vamos a tocar el tema de los beneficios de la generación Z, pero pues actualmente estamos disfrutando nosotros de ella. Y vamos a empezar por el lado de la generación Y, los millennials, nosotros nos agregamos ahí. Fue cuando nos tocó en la cuestión de comunicación y tecnología, pues ya las cosas más inalámbricas, las consolas de videojuegos, las redes sociales, Facebook, Messenger, todo eso. Sí, bueno, adentrándonos un poco en lo que son las redes sociales, pues sí, prácticamente nos tocó el inicio. Me acuerdo muy bien de Messenger, el inicio del Facebook, inclusive el inicio de YouTube. Yo creo que somos, como tú dijiste, afortunados de vivir en esta parte de la época donde también ya teníamos un poco más, teníamos como que la edad perfecta para empezar a disfrutar de todos estos medios. No teníamos a lo mejor mucho el acceso
como ni el conocimiento de todo lo que podíamos llegar a tener gracias al internet, pero sí nos tocó empezar a vivirlo. ¿Algo me querías mencionar tú sobre la televisión? Sí, pues fue la época en la que más pegó la televisión. Yo recuerdo que, nosotros no teníamos cable, pero cuando llegamos a tener acceso a ella, por ejemplo, en casa de abuela, o sea, podías cambiar a History Channel, podías cambiar a MTV, podías a VH1, cambiabas de canal y canal y canal, y había de todo, y no acababas de ver un canal donde te gustara algo. Cuando MTV era chido. Cuando MTV era chido, incluso VH1, que ya no tiene nada, creo que lo único bueno que tiene es un programa hace poco que estaba viendo de arreglando casas. Pero creo que la televisión estaba fuerte, los videojuegos empezaron fuerte en esa época también. Pues somos como que la oleada de cosas buenas. O sea, veníamos nosotros y veníamos con un montón. Digo, nosotros no las creamos, pero somos los que le dimos fuerza a todas estas cosas porque pues somos el mercado para ese tipo de cosas. Sí, claro, creo que también parte de problemas sociales que podemos tomar en cuenta en cuanto a esta generación vienen siendo lo que son las tasas altas de problemas familiares, los divorcios, donde no era muy común como las generaciones anteriores que los matrimonios quedaran juntos toda la vida. Yo creo que esto también llegó a afectar hasta cierto punto a ciertas personas, ¿verdad? Obviamente son temas difíciles y son temas a lo mejor complicados que pudieron haber vivido, pero gran parte de que también hay que tomar en cuenta en esta generación, pues eso, ¿verdad? Los problemas sociales que pudieron haber vivido o que pudimos haber vivido. Afortunadamente en nuestro caso no es uno así, pero es un poquito de lo que también queríamos compartir de esto. Algo también que podemos decir pues es que en la actualidad somos el mayor mercado de consumo a nivel mundial y prácticamente somos muy leales a las marcas. Inclusive buscamos siempre comprar ropa de marca, comer en un lugar caro. Buscamos siempre algo como que a lo mejor no podemos tener en ese sentido, pero nos gusta comprar caro, consumir las marcas específicamente. Creo que ahorita actualmente es muy complicado, o sea, ya no te conformas con unos tenis del mercado, ¿sí? Tienes que tener los Nike de la marca exactamente, o sea, tienes que ir a la tienda para ir a comprarte esos tenis. Y cuando antes yo me acuerdo, o sea, también de niños íbamos a la Pulga y comprábamos los Pirma para ir a jugar fútbol, pero ahorita no, o sea, también podemos, o nos gusta más irnos por las cosas de marca. Sí, de las cosas de marca, el hecho de que, por ejemplo, incluso hasta cuando compras de segunda mano, con que sea de marca, dices, tengo esta chamarrita Tommy Hilfiger que me regalaron, o que me la compré en 200 pesos, o sea, también tratas de que si vas a comprar algo que sea barato, que sea algo que identifique la raza y diga, no, ese güey trae unos tenis de tal cosa. Inclusive también ya hay de marcas a marcas, no nos conformamos tampoco con una marca a lo mejor medio buena, media mala, que puede ser Charlie. Ya huevo queremos unos tenis, tomando ejemplo todavía lo de los tenis Air Max, no nos conformamos con unos que pueden ser similares, queremos a huevo unos de esa marca. Por ejemplo, yo que estuve busque los Nike Air Force One, que son los blancos típicos pero de bota. Es el estilo trash metalero que usan ahí tenis blancos, pero no encontré por ningún lado. No sé si estaban escasos y eso que ahorita está usando mucho. Tuve que comprar unos parecidos pero Converse. Pero no te alejas de las marcas, no te compras algo que no sí, que sea patito. Como que era Converse, es una marca ya pues, prácticamente de todos los tiempos y cara. Otro dato interesante de nuestra generación es que no buscan casarse. Sí, buscan vivir en unión libre y sin bienes mancomunados ni compartir nada, porque te separas y pues mis cosas para acá y tú digo, si tienen mascotas pues el perro no lo partes a la mitad, pero la cuestión de los bienes ya no se los comparten, ya no se casan, nada de eso de la iglesia, ni andar gastando. Prefieren gastar en un viaje que en una boda, en rentando algún lugar. ¿Tú qué preferirías, la boda o el viaje? Yo voy a irme a Japón. Sí, prácticamente viajar, es el mismo gasto, ¿no? Viajar, sí, vos te metes 60, 70, incluso yo creo que sale más barato viajar que la boda completa. Pagar todo lo de la boda y vestido y traje y todas esas cosas. También otra cosa, pues incluso como dices, pues es que les gusta los viajes, la vida saludable. Creo que ahorita ya también todos son fit, todos buscan comer bien. No sé de qué tiempo para acá sea eso, pero sí es parte de esta generación en que ya todos buscan lo saludable.
Otra cosa con la que podemos identificar esta generación de millennials, generación Y, nosotros, es la música. La música que salió en ese entonces. Más adelante vamos a hablar de lo que nosotros nos gusta o escuchamos, pero la que salió en ese entonces para esta generación, pues Eminem, Gorillaz, The Killers, todo ese, como el inicio del rock indie, sí, cuando pegó mucho el rap, incluso hasta el reggaetón nació en nuestra generación. Parte del... y más o menos como para identificar ese rumbo o escalarlo en años, fue cuando todo ese tipo de música nació, cuando salían las películas de tiempos violentos, que mala traducción, pues se llama Pulp Fiction, El Club de la Pelea, todo eso. Todas esas películas, la serie de Friends, todo eso que era entre finales de 90 y principios del 2000 fue lo que nos tocó ver a nosotros. Bueno, vamos a empezar ahora, o vamos a pasar con la generación Z, o los Centennials. Esta generación son hijos de padres pertenecientes a la generación X y algunos padres también pertenecientes a la generación Y o Millennials. Y bueno, para hablar de esta generación trajimos también de invitado a mi hermano Hugo González. ¿Cómo andas, bro? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un orgullo, un honor estar aquí invitado. Y mi nombre es Hugo y formo parte de esta generación. Ahorita actualmente tengo 17 años y pues estoy estudiando. Pinche vocesota que se le escucha más, tiene la voz más gruesa que la tuya y la mía, ¿va? Inclusive. Bueno, no, iba a decir que tiene los huevos para adentro, pero esos son los que cantan agudo. Son los que cantan agudo, los de hecho power metal. Bueno, como parte de esta generación, ¿qué consideras que caracteriza o qué consideras tú que caracteriza a dicha generación? Yo digo que una de las partes que nos caracteriza como esta generación es que, pues así como tú lo mencionas, somos hijos de la generación X y Y. Normalmente por tener familiares, en este caso pues yo tengo pues a ti como hermano en generación. En general empezar a agarrar esos pequeños gustos, también como tengo a mi padre, empiezo a agarrar esas pequeñas cosas, pero pues también siento que es parte fundamental empezar a agarrar nuestros propios gustos, así crear nuestra propia generación y hacer algo que caracterice para las próximas generaciones. Algo me decías hace rato antes del podcast, antes de que entraras en el podcast, que ustedes normalmente eran codependientes o se independizaban antes de cierta edad, ¿no? Sí, normalmente uno como parte de esta generación empiezan a agarrar pequeñas cosas, como te digo, de generaciones pasadas y nos queremos empezar a tragar el mundo antes de los 20 años. Como tú dices, gracias a que comparten similitudes de generación anterior, como lo decíamos ahorita hace unos momentos, creo que la generación Y y la generación Z comparten bastantitas cosas, se unen una de otra, y parte de lo que pasó en la generación Y ya lo está viviendo la generación Z. Y creo que en sí de todas las generaciones, con todas las generaciones ha pasado igual, solo que como nosotros estamos más familiarizados con estas dos, es como que lo tenemos más centralizado o más fresco todo este tema. Tenemos ciertas similitudes, experiencias colectivas de todas las generaciones anteriores, y por eso en el caso de la generación Y y Z es complicado también definir cuándo empieza una y cuándo termina la otra, porque en muchas partes donde investigamos, inclusive yo siendo del 97, era tomado en cuenta como generación Z. Braulio también como siendo del 96, inclusive también era tomado en cuenta como generación Z. Pero también en otros casos decían, y como lo mencionamos anteriormente, que abarcaba del 1980 al 2000. Entonces yo creo que es parte de este cambio, de esta transición que nos hace tener un poquito de las dos. Para continuar con este tema de la generación Z, la tecnología pues está a niveles estratosféricos. En cuestión de comunicación, pues el WhatsApp, llegó el WhatsApp, ahora el Telegram, que todo esto que se puso de moda, las plataformas de streaming en línea, las plataformas de películas, todo eso está muy fuerte actualmente y desde hace años. La cuestión de que ya casi no se utiliza cable, o sea, ya casi todo es inalámbrico. Las redes sociales están en su máximo apogeo, incluso hasta Facebook, que no tiene tanto o sea, no tiene más de 20 años de haber existido, ya lo consideran como algo súper viejo. Sí, ya prácticamente ya ahorita es puro Instagram. Sí, exactamente. Y Twitter más que nada. Yo sé que Twitter es desde antes, pero sigue fuerte hasta ahora.
creo que en ese sentido de la tecnología nos está tocando lo más chidito, porque ahorita nosotros tenemos la edad en la que podemos gastar en ese tipo de cosas que salen nuevas, tecnología, y pues venga, echa para acá. Los que son parte de esta generación, pues obviamente disfrutan de todo lo que nuestra generación inició, o parte de las otras generaciones ha iniciado. Como tú dices, ahorita lo más fuerte son las redes sociales, las plataformas de streaming, el internet todavía está muchísimo más fuerte que cuando nosotros lo empezamos a vivir. Yo creo que ahorita ya es un poco más el alcance que tiene una persona con una tablet, con un celular, a cuando nosotros lo teníamos, el acceso a esos teléfonos. También quiero mencionar que, hablando un poquito sobre esto de los smartphones y los dispositivos inteligentes, parte de que la generación Z tenga padres de la generación X y de la generación Y es que los que tienen padres de la generación X consideran que los smartphones, que todo lo que tenga acceso con internet debe ser un poco más restringido, cuando tienen padres de la generación Y son un poco más accesibles porque dichos padres ya interactuaron con estas, así que prácticamente le están pasando lo que ya han visto ellos y que se han dado cuenta que realmente con un control medido no es malo, cuando a lo mejor la generación X sí tenía un poco más de miedo de soltarnos, a lo mejor la generación Y y también a la generación Z, de soltarlos un poco más a las tecnologías. Ahorita, como te digo, ya la generación Z pues es un poquito más libre en ese sentido. Sí, incluso no tanto que se nos dejen ir hacia a que exploremos las redes sociales, sino que hasta ellos mismos les da miedo adentrarse, porque cuántas veces nos ha tocado enseñar a nuestros papás a cómo utilizar el Facebook, a cómo utilizar las redes sociales. Y otro ejemplo perfecto de este cambio en generación es este podcast. Se está grabando con la más alta tecnología que no van a ver jamás. Si vieran el set que tenemos aquí, no me se quedan locos, está impresionante. Pero bueno, ya se los mostraremos en el 2033. Ya para cerrar este tema de la generación Z, y así como lo mencionamos en las generaciones pasadas, la música, o donde podemos aterrizar para que puedan ubicar el gusto musical, pues está Justin Bieber. Digo, empezando desde el 2010 más o menos, empezó Justin Bieber, Lana Del Rey, Adele, Rihanna, toda esa música que en el 2010 para acá empezó a pegar fuerte. Ya después del 2017 para acá, pues sabemos que el reggaetón ha pegado durísimo, Bad Bunny, todo eso salió en la lucha libre la semana pasada. O sea, en cuestión de la música, yo creo que está más tupido de música incluso que lo que vivió la generación X, que fue en los 80s, que había un montón de rock. Yo creo que ahora acá hay un montón de música en todos los géneros. O sea, en reggaetón hay un chorral, en cuestión de rock incluso hay bandas muy tranquilas, ya no como antes, pero hay muchos. O sea, la música ahora, como la facilidad de la tecnología que mencionábamos, pues mucha más gente se anima a crear su contenido, como lo estamos haciendo nosotros, y abunda. Sí, mucha diversidad. Mucha diversidad en la música y en cuestiones de ese tipo de contenido. Así es. Ahora vamos a pasar con los comentarios que nos mandaron ustedes. Ya creamos lo que es la cuenta de Instagram para que nos sigan, es uniendo.opiniones. Ahí vamos a estar empezando a mandar las encuestas para los siguientes capítulos. También nos pueden seguir a nosotros, voy a dejar las redes en la descripción de ahorita en este caso lo estamos compartiendo en YouTube. Próximamente ya lo pensamos subir a algunas otras plataformas. Pero para que nos sigan y vean las encuestas próximas para los siguientes episodios y participen. Bueno, vamos a empezar con una que me mandan. Dice que la generación Z es la más chida porque fue donde nació la tecnología, pero hubo cosas cool también sin ella. Bueno, ya lo mencionamos ahorita. Prácticamente a la generación Z le tocó disfrutar del nacimiento de la tecnología. La tecnología en sí, pues si viene, o a lo mejor a lo que se quiere referir, viene ya, como dijimos, de los millennials, que empezamos con el internet. Y la generación Z ya les tocó disfrutar un poco más de todos estos beneficios. Sí, tengo dos opiniones, pero creo que una de ellas mejor es dejarla para el final. Yo creo que podríamos cerrar bien con ella. Y la otra opinión que me dijeron pues fue simplemente que la Y es como que la que más ha disfrutado, que era lo que nosotros mencionamos, que somos afortunados, eso fue lo que dijimos.
compartió, esta persona compartió la misma opinión que nosotros, que fuimos afortunados, que a pesar de que nos tocó vivir los principios del 2000, todo lo bueno de la televisión, ahora nos está tocando todo lo bueno del internet, entonces compartía en ese aspecto que hemos tenido suerte, era lo que mencionaba. También, como dijimos hace rato, sí nos tocó por así decirlo, la mejor época en cuanto a tecnología. Quién sabe, al rato la generación que sigue va a haber obviamente más cambios, algo que provoca la generación Z, y pues posiblemente va a disfrutar también ellos más de lo que viene. Yo opino que tienen un punto importante en que esa generación es muy afortunada, y yo sí la considero porque pues, la conozco, o sea, la llevo pues, en parte de mi familia, pero siento que un punto importante en esa opinión es que como quiera, como van avanzando los años, la tecnología pues siempre va a seguir avanzando y siempre se va a ver proyectada en cada una de las generaciones. Bueno, otra opinión que me mandaron es que se están perdiendo los valores conforme avanzan las generaciones, que esto es algo que de hecho solo tocamos en los baby boomers, que era la generación del respeto, y yo creo que, como dijimos, también la generación Z fue más liberalista, fue más rebelde, y pues la generación Y ya también era más, no rebelde, pero sí era más liberal. Para mí había un tema que quería tocar, que sí, de eso de que de los baby boomers no tenían tanta libertad como lo tuvieron la generación X. Lo mencionábamos, que la generación X fue fue de las primeras que se levantó a protestar por tal cosa, a pelear por esto. Mencionábamos el muro de Berlín, que ellos les tocó ver cuando cayó. Creo que en esa parte sí se fue empezando a perder el respeto, pero también se ganaba como que el derecho que todos tenemos, como en este caso que estaban en contra de represión y todo ese tipo de cosas, como que tanta autoridad ya no lo soportaban, que una generación a otra se la traspasara, y que decidieron quitarse esas cadenas para decir, ok, sabes que yo también tengo mi opinión, no voy a estar atado a lo que me diga mi generación anterior. Sí, parte importante fue esa, que pues, obviamente llega un punto en donde ya no te parece lo que es típico o lo que es como tradicional, entonces te empiezas a rebelar, te empiezas a ser más liberal, y no quiere decir que pierdas tanto el respeto a tus mayores o a tus autoridades, solamente que pues obviamente ya expresas tu opinión, ya no estás tan oprimido como antes. Al igual influye mucho lo que es las redes sociales, independientemente si ya no tienes como que la seguridad de decirlo, al saber lo que te puedan llegar a criticar, o sea, en tu opinión, en tu punto de vista, siendo que igual las redes sociales también influyen un poco en eso, en el sentido de que pueden hacerlo ya anónimamente y ya no existe mucho eso. Sí, de hecho eso es un punto súper importante, porque actualmente ya todo es más, o sea, es algo que también queríamos tocar a lo mejor un poco más adelante, que ya ahorita las generaciones actuales se escudan mucho con lo que son las redes sociales. Ahorita cuántos movimientos no se han hecho desde el internet, desde ciertas organizaciones donde se conjunta la gente, como dijimos anteriormente, gracias a la globalización del internet, que ya se hace más fácil todo esto de rebelarse, de levantarse, de dar tu opinión. Muchas veces anónimamente, muchas veces lo haces público, pero gran ayuda y gran parte de todo esto es eso, ¿verdad? Del acceso al internet. Sí, comparativa de la generación X con nosotros, Y y la Z, es que si por ejemplo tú levantabas la voz en contra de algo, te ubicaban rápido. O sea, sabes que vimos este güey que se subió a esta plaza y empezó a decir tales cosas. Y acá no, te creas una cuenta fake de Facebook y puedes empezar a reventar a quien tú quieras en comentarios, en posts, en grupos. Puedes hacer lo que tú quieras creándote una cuenta fake, una cuenta de correo nueva, porque yo lo hago. Y sí es cierto lo que comentaba Hugo, que uno se escuda en ese tipo de cosas aprovechando el anonimato para soltar. Incluso hasta uno se siente bien, ¿no? De sacar todo lo que trae guardado. Muchas veces creo que todos, la mayoría, hemos sido hates alguna vez. Simplemente hay que respetar, ¿verdad? No hay de hate sano y pues lo normal, ¿verdad? Puedes criticar, a lo mejor puedes dar tu opinión, pero pues tampoco irse
a la exageración, ¿verdad? Obviamente. Sí, ahora que mencionas esto del hate y todo, me hace recordar una frase muy sonada que se usa en las redes sociales actualmente, que es la generación de cristal. Para no adentrarnos mucho en esto y no tocar sensibilidades ni provocar que nos odien los miles de fans que nos siguen, pero sí decir que pues ya por cualquier cosa se quejan. Por ejemplo, y lo voy a mencionar, yo veo un programa que se llama MasterChef. No le hago publicidad, pero hubo un reto de tacos de canasta. Digo, pongo este ejemplo nomás rápido para que vean a lo que me refiero. Hubo un reto de tacos de canasta y hay un personaje mítico que salió en internet que grita tacos de canasta. No sé si se acuerdan de ese video. Bueno, él se hace, creo que se llama Raúl o Rubén, algo así. Entonces, pero él no se identifica como hombre, se identifica como mujer. Tiene un nombre, o incluso le gusta que le digan Lady Tacos, que al final de cuentas es femenino. Pero se hizo todo un revuelo en Twitter porque decían que por qué no apareció de invitado, y resultó que sí lo invitaron, pero él no quiso porque se ofendió. En la carta de invitación decía su nombre, se invita a, y lo hacían hablar como si fuera hombre. Entonces había un montón de comentarios de gente que no puede ser, se te pasaron de lanza, como si lo hubieran matado. O sea, siento que a veces se exageran las cosas, por eso le dicen generación de cristal, porque ni siquiera la persona, Lady Tacos, se quejó tanto, solo dijo, sí me invitaron, pero pues yo no quise ir porque pues no me invitaron como deberían, pero no lo exageró, ¿verdad? Hay otra gente que sí la generación de cristal, por así decirlo, que empiezan y exageran un montón las cosas. Yo creo que este es un ejemplo justo de lo que es una generación de cristal. No sé si tú tengas un ejemplo. Sí, bueno, yo no tengo un ejemplo, pero sí tengo parte de opinión. Pues sí tiene razón, o sea, muchas de las veces últimamente la gente de todo se queja, o nada le parece, simplemente. Es un tema muy sensible porque igual a lo mejor nos puede estar escuchando alguien que sea así, pero siento que parte del cambio que sufrió de la generación Y a la generación Z es todo esto de que entró lo del bullying. Eso es un tema también punto y aparte, pero creo que también se escudaron un poquito con eso para empezar a ofenderse dentro de todo lo demás. Siento que ya todo lo ven como bullying. Una opinión, un punto y aparte, o no sé, algo súper simple como lo que tú mencionas, ya lo ven como un bullying, o ya lo ven como una ofensa, o ya lo ven como algo malo. Entonces yo considero que eso es parte del por qué se le llama así a la generación. Se me venía a la mente ahorita que tal vez la generación Z es un espejismo de la X. Explícome. ¿Puede ser? Explícame. Decíamos que también para darle un lugar a esa generación de cristal, disculpa, así se les dice, ¿verdad? Digo, así le dice la raza. Pero como para escudar un poco, pues a lo mejor es gente que ha estado mucho tiempo soportando que les digan lo que tú dices, bullying, o leyendo cosas en internet que se identifican ellos y dicen, puta madre, pues ya, o sea, se sienten mal, ¿no? Siento que así como la generación X, que fue en su momento, se rebeló, sacó todo lo que tenía que sacar, hizo protestas, en este caso la generación Z hace lo mismo, pero sacando todo lo que tiene guardado y teniendo en su poder las redes sociales, pues dice, ok, voy a aprovechar y voy a alzar mi voz, aunque sea por aquí, para que dejen pues, de estar a lo mejor encasillándome en un género o en algo de esto que es lo que más hay quejas. Sí, bueno, y aclarando, estamos en contra del bullying, estamos en contra totalmente del bullying, pero lo que queremos dar a entender es que la gente a veces exagera. Como tú dices, no siempre toman las cosas bien, y a lo mejor lo pueden tomar como la generación X y se están defendiendo a su estilo, a ya su generación, a los accesos que su generación tiene, o los medios que su generación tiene, pero pues sí, o sea, estamos en contra del bullying, estamos en contra de los abusos, pero pues sí relájense en cuanto a ciertos temas, no todo es bullying, no todo es abuso, hay cosas que muchas veces son broma y la gente se ofende, entonces yo creo que sí, un consejo pues es que se relajen un poco, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de a los que son mencionados como generación de cristal. Mi hermano es parte de la generación Z y gran parte de esa generación es considerada de esa manera. ¿Cuál es tu opinión acerca de este término o de todo esto que estamos diciendo?
Pues yo la verdad no sabía, bueno, yo la verdad no conocía en sí que yo formaba parte de la generación cristal, pero pues siento que es un tema de mucha controversia y la verdad solamente se trata de respetar, o sea, respetar más que nada a cada una de las personas porque cada una de las personas somos diferentes, tal vez tú como mi hermano o Braulio como mi primo podemos pensar igual, pero no significa que estamos pensando de la manera correcta y pues muchas personas piensan diferente y solamente se trata de respetar porque cada uno pues emocionalmente o mentalmente somos diferentes y pues solo eso, se trata de respeto. Sí, claro, y repito, aclarando, estamos en contra del abuso y como dice acá mi hermano, tiene toda la razón y nuestra opinión es solo eso, una opinión y no quiere decir que lo que nosotros digamos está bien. También a lo mejor muchas de las veces nosotros tenemos un pensamiento o muchas personas tienen un pensamiento de que muchas cosas pueden ser jugando y a lo mejor no llegan a ese grado al pensamiento de otras personas, así que sí tienen mucha razón y pues simplemente respetar, vamos a respetar lo que cada uno es, lo que cada uno cree y pues simplemente igual como les dije anteriormente, si son muy exagerados o son de piel muy delgada, pues solo relájense, igual y si son muy bruscos al momento de expresarse o querer bromear, pues también igual relájense porque muchas de las personas pueden llegar a ofender, así que simplemente hay que respetar. Disfruten el tiempo del desmadre, disfruten el tiempo de estar serio y igual siempre respetando cada una de las opiniones y respetando más que nada a las personas con las que se dirigen estos puntos que son de mucha controversia. Bueno, vamos a pasar a otra opinión. Un amigo me pone, cada generación es distinta y se aprenden de los errores del pasado a situaciones del pasado en situaciones diferentes, que es justamente lo que acabamos de decir. Muchas de las veces se pueden equivocar una generación anterior a la otra y pues obviamente se van aprendiendo para no cometer los mismos errores. Sí, por ejemplo, eso de que aprendes del pasado es cierto, tenemos esa ventaja nosotros que volteamos atrás y por ejemplo en el caso de Hugo contigo, pues él puede ver en ti cosas que a lo mejor él puede cambiar o mejor que diga, no sé, vi que mi hermano cometió este error, voy a procurar no cometerlo yo. En el caso de mi hermano mayor, que es tiene 30 años, pues igual trato como de ver de que pues se equivocó en tal cosa y tratar de yo no hacerlo. Creo que sí tenemos esa ventaja. Bueno, otra opinión también que me mandan es que cada generación tiene sus pros y cada una se enfrentó a diferentes problemas, que es también parte de lo que decimos. Cada una tuvo sus ventajas y desventajas, sus transiciones dentro de cada una y no por eso una es mejor que otra, simplemente todas fueron avanzando conforme al tiempo y afortunadamente hasta ciertos aspectos avanzaron para bien, que ahorita pues disfrutamos de muchas ventajas. También tenemos muchas desventajas de nuestros antepasados, un ejemplo claro, la contaminación, pero pues obviamente está ya en las futuras generaciones y en nosotros tratar de cambiar o arreglar todo esto que ha pasado. Bueno, ya por último, que quiero dar un agradecimiento. Esta es la segunda vez que me gusta mucho la opinión de este amigo. Le voy a mandar un saludo a Daniel Soto. Él dice que todas las generaciones fueron las más rebeldes en su tiempo, no únicamente los millennials. Esto es un ciclo y tiene mucha razón. Todas las generaciones tuvimos algo malo o hay cierto punto en que nos rebelamos, unos de diferente forma que de otros, unos con los medios de comunicación que tenían en su tiempo, otros actualmente con los que tenemos. Así que yo creo y considero que esto es un punto importante, ya más que nada porque generaciones pasadas pueden menospreciar a las generaciones nuevas. Muchas veces la generación X o los baby boomers no entienden o no comprenden un poco más lo que es las nuevas generaciones. Obviamente porque ellos vivieron en una época totalmente diferente y a lo mejor un poco más complicada, pero no quiere decir que a lo mejor ellos hayan hecho todo bien, ¿verdad? Así que esto es un punto muy importante. Un ejemplo que quiero dar en lo que dice la opinión de Daniel, en una serie que estoy viendo, Rompan Todo, en donde aparece el desmadre que se avienta en aquellos años en América Latina. Sí, es un muy buen ejemplo de cómo todas las generaciones tenían su etapa de rebeldía y no una fue más rebelde que la otra. Bueno, ahora yo les pregunto a ustedes dos si se consideran estar dentro de la generación que aquí decimos. En el caso de Braulio está dentro de la generación millennial y Hugo, pues como ya dijimos, en la generación Z.
En mi caso, soy generación Y, millennial, pero también encajo pues en la generación Z. A pesar de todo, como quiera, por esa diferencia de 2-3 años que no se termina de calcular correctamente, pues yo creo que encajo en las dos. Disfruto un poco más de la Z, pero sigo estando un poco agarrando las costumbres de la Y. Y en comparativa con mi primo, a lo mejor no lo puede hacer al revés. Igual él lo puede mencionar un poco. Yo, como anteriormente mencionado, pues yo soy de la generación Z, pero yo siento que formo un poquito más en gustos, en generación como X y Y, pero pues también considero que pues como formo parte de mi generación, influye mucho en eso, y pues creo que tengo ambas. Bueno, por mi parte, yo considero que sí tengo un poco de millennial. Me tocó vivir el inicio de gran parte de la tecnología, del internet, de todos estos medios de comunicación nuevos, de toda esta globalización que se hizo con la llegada del internet. Aparte también estoy dentro de la generación Z, ya que pues ahorita actualmente sigo disfrutando de todos los beneficios que vinieron. Yo creo que es importante tomar cada cosa de cada generación. En mi caso también tengo un poco de gusto por la generación X, por la generación inclusive puedo hablar de la música de los baby boomers. Y algo importante que quiero mencionar ya para cerrar lo que es este episodio es que a fin de cuentas son cosas, todo esto que decimos, todas estas definiciones son cosas que hemos inventado a través del tiempo para definirnos mejor. Y pues prácticamente está en cada uno de nosotros definirnos como personas. Podemos tomar gustos de cada una de las generaciones, no porque seamos generación X o porque seamos generación millennial o seamos generación Z vamos a hacer exactamente como ese segmento. Podemos tomar partes de todos y está en uno crear su propia identidad. No porque pertenezcas a cierta generación quiere decir que tengas que tener todo eso en común con los demás. A lo mejor ciertos gustos de ciertas similitudes sí van a haber, pero no te define. Si te dicen que eres Z, si te dicen que eres X, no te define como persona. Yo creo que ya está en cada uno de nosotros. Y pues nada, así terminamos el episodio número 2. Quiero agradecer aquí a Braulio y a Hugo por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias por la segunda invitación. Es un placer estar aquí, compartir mi opinión y de las personas que nos contestan por ahí. Esperemos que esta no sea la última y se vengan temas interesantes. Yo quisiera poder hablar después de las cosas otakus, pero ya más adelante, porque eso es un tema que a lo mejor va a tener como 3 vistas, porque el mundo otaku no es muy aceptado aún todavía. Digo, ha crecido, pero no tanto como debería. Pero muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Este es el segundo episodio. Espero y mis opiniones hayan sido las correctas para muchos. No digo que sean las correctas, pero espero poder seguir participando y con gusto cada vez que me inviten estaré aquí. Bueno, pues nada, me despido. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en YouTube, en Instagram. Ahorita actualmente son las que manejamos. Como dije anteriormente, vamos a buscar la forma de llegar a nuevas plataformas digitales para que nos escuchen. Por lo pronto, esto sería todo. Nos escuchamos en el siguiente episodio.